La clorofila, convirtiendo el dióxido de carbono y el agua en azúcares como fuente de energía. Por siglos, el ser humano ha utilizado las plantas como remedio para curar enfermedades, y a partir del siglo XX conocimos la química vegetal, donde se utilizaban extractos herbolarios como medicamentos. Las plantas son uno de los medios más utilizados para el tratamiento de enfermedades, empleando exclusivamente materias primas vegetales con finalidad profiláctica curativa o para fines de diagnóstico. La ingeniería genética de plantas surgió a principios de los años 80, cuando se descubre cómo transferir fragmentos de información genética de un organismo vegetal a otro, permitiendo la expresión de caracteres deseables. El cultivo in vitro de células y tejidos es una fuente alternativa para la producción de valiosos compuestos activos a partir de plantas. Se han desarrollado diferentes estrategias para incrementar el contenido de metabolitos secundarios e incluso han permitido la obtención de nuevos compuestos de gran interés para la industria farmacéutica. El cultivo in vitro de células y tejidos es una fuente alternativa para la producción de valiosos compuestos activos a partir de plantas, entre las que se destaca la producción de metabolitos secundarios. El cultivo in vitro representa una ayuda en estudios biogenéticos y enzimáticos como fuente para el aislamiento de metabolitos secundarios y comercialmente para la rápida propagación de las plantas de interés. Además, tiene un amplio uso en el mejoramiento genético de plantas y en la obtención de clones libres de microorganismos patógenos. Entre las principales ventajas de este cultivo se encuentra la obtención de sustancias de gran utilidad, los metabolitos secundarios, en condiciones controladas independientemente de factores ambientales bióticos y abióticos, así como obtener un incremento considerable en el rendimiento de los metabolitos específicos. Además, es posible reducir los costos e incrementar la productividad mediante el control automatizado del proceso y la regulación de los procesos metabólicos. Contar con sistemas de producción definidos, calidad uniforme y rendimientos constantes del producto. El cultivo in vitro ofrece también la posibilidad de sintetizar proteínas foráneas en determinadas situaciones que incluyen proteínas terapéuticas y antigénicas. Como sabemos, las plantas y algunos otros microorganismos tienen dos tipos de metabolismos, el primario y el secundario. El metabolismo primario comprende los procesos químicos que las plantas llevan a cabo para alimentarse, crecer y reproducirse, como son la fotosíntesis, glicólisis, ciclo del ácido cítrico, síntesis de aminoácidos, entre otros. Por otra parte, el metabolismo secundario les permite a las plantas producir y acumular compuestos de naturaleza química diversa. Gran parte de los metabolitos secundarios, también conocidos como productos naturales, entre los que se incluyen terpenoides, alcaloides, fenilpropanoides y poliséridos, son sintetizados en respuesta a la adaptación de las plantas al medio ambiente. A diferencia de los primarios, estos metabolitos se sintetizan en pequeñas cantidades y no de forma generalizada, estando a menudo su producción restringida a un determinado género de plantas, a una familia o incluso a algunas especies. A continuación, se presenta una tabla con algunos metabolitos secundarios que se utilizan para diferentes padecimientos, donde podemos apreciar que hay distintas maneras de cultivar cada metabolito, ya que cada uno se encuentra en mayor cantidad en múltiples partes de la planta. La modificación genética de la planta da lugar a la expresión de una nueva proteína que la planta no poseía. Esta proteína puede ser el producto de interés que se desea obtener, o bien puede ser una enzima que modifique una ruta metabólica de la planta, y como consecuencia, esta pasa a expresar un nuevo compuesto que anteriormente no producía. En el primer caso, se habla de agricultura molecular, y en el segundo, de ingeniería metabólica. El uso de plantas para producción de moléculas de interés se lleva a cabo mediante el empleo de tecnología de ADN recombinante, permitiendo introducir en una planta el material genético procedente de otro organismo, consiguiendo así que la planta modificada pase a expresar nuevas proteínas o se modifique la expresión de sus mismas proteínas. Mediante transformación genética estable, se obtienen plantas modificadas genéticamente en las que el material genético introducido aparece en todas las células de la planta y se transmite a la descendencia. Estas se denominan plantas transgénicas. La principal ventaja que presenta este tipo de transformación es que la modificación se transmite a la descendencia, tanto por reproducción sexual como asexual. Esta transformación puede realizarse mediante la introducción del material genético en el núcleo celular o bien en los plastos. Por otra parte tenemos la expresión transitoria de genes en plantas,
Este implica la expresión de proteínas recombinantes sin necesidad de transformación del material genético de la planta. El ADN recombinante no se inserta en el genoma de la planta, sino que, mediante distintos métodos, se consigue producir grandes cantidades de ARN mensajero, que se traduce a proteínas en el citoplasma de parte de las células de la planta. Para la transformación genética estable, aquí se presentan los sistemas de transformación más utilizados. Transformación mediada por Agrobacterium. Esta bacteria se utiliza como vector para introducir el material genético de interés. Se pueden transformar células, tejidos e incluso órganos de plantas completas. Transformación biolística. Consiste en el bombardeo de tejido que se desea transformar con partículas micrométricas recubiertas con el material genético. Estas partículas penetran a través de la pared celular y la membrana, llegando a donde ocurre la inserción. En estas dos se introduce un marcador para seleccionar aquellas células donde se haya insertado el material genético correctamente. Microinyección. Implica la inyección directa del material genético mediante microcapilares o microjeringas bajo control microscópico en la célula. No es muy efectivo porque se necesita inyectar al menos 10.000 células para tener la seguridad de que al menos una de ellas ha incorporado el material genético. Transformación de protoplastos. Protoplastos son células de cualquier tejido vegetal a las que se elimina la pared celular mediante procesos químicos o enzimáticos, que en suspensión son capaces de incorporar de manera natural fragmentos de ADN que se encuentran en el medio. En los protoplastos, los plastos se sitúan cerca de la membrana celular, por lo que se puede conseguir una permeabilización simultánea de la membrana celular y de la doble membrana de los plastos, que permita la introducción del material genético en estos orgánulos. Entre las ventajas de esta transformación tenemos el escalado sencillo tanto para aumentar la producción como para reducirla. Produce una gran cantidad de biomasa en la que se acumula la proteína recombinante. Las líneas transgénicas pueden mantenerse durante un tiempo largo en forma de semillas, de modo que la planta se encuentra en un estado de latencia en la que no se necesitan condiciones de mantenimiento costosas. Y en las desventajas, tenemos que la inserción del material genético ocurre al azar, existiendo fenómenos que disminuyen la producción como el efecto de posición o el silenciamiento. Es necesario utilizar marcadores para seleccionar las plantas transformadas. Y la modificación genética puede transmitirse a través del polen, lo que da lugar a riesgos de escape. Para la expresión transitoria tenemos vectores virales, que es la inoculación de la planta con virus recombinantes que contienen las secuencias que desean expresar en la planta. Los virus infectan la planta y utilizan su maquinaria de síntesis proteica para expresar la secuencia que se ha introducido, dando como resultado la acumulación de la proteína recombinante. La agroinfiltración es el vacío de cepas de Agrobacterium recombinantes que contengan los genes que se desea expresar. El transgen se introduce en el núcleo celular, pero no se integra en el material genético. No es necesario incluir marcadores para seleccionar las células transformadas, ya que no es preciso regenerar una planta, lo que permite utilizar plásmidos de menor tamaño. También es posible con sistemas inorganelo, en platos aislados, y métodos in vivo por bombardeo y microinyección. Entre las ventajas tenemos que la expresión es rápida y flexible. Puede inducirse en plantas adultas, previniendo cualquier efecto negativo que la proteína recombinante pudiese tener en el desarrollo de la planta. No es una modificación genética permanente. Es ideal para tener pequeñas cantidades de proteínas a medida en pocas semanas y poseen elevado nivel de multiplicación que permite altos rendimientos. Entre las desventajas tenemos que es necesario inocular cada generación de plantas y que algunas construcciones son inestables, existiendo el riesgo de que se pierdan los transgenes. Dentro de los cultivos más usados en agricultura molecular tenemos las plantas de hoja y forrajeras, como el tabaco, que es un cultivo con una gran importancia en biotecnología de plantas, ya que se utiliza como modelo de experimentación debido principalmente a la facilidad que presenta para ser transformado. Y la alfalfa, que es una planta con un enorme rendimiento de biomasa, se emplea para alimentación animal,
lo cual tiene la ventaja de que podría utilizarse para expresión de vacunas comestibles para animales. Semillas de cereales y leguminosas. Se caracterizan por producir semillas que presentan un elevado contenido de proteínas, que pueden secarse fácilmente y almacenarse a temperatura ambiente sin pérdida de propiedades durante muchos meses, debido a que presentan un ambiente protector frente a la degradación proteica. Frutas, tubérculos y hortalizas. Se incluyen plantas en las que la acumulación de las proteínas recombinantes se hace en órganos comestibles de la planta, que pueden consumirse crudos o con un procesado mínimo. Oleaginosas y fibra. Este tipo de plantas es muy interesante para su utilización en ingeniería metabólica de lípidos, ya que de manera natural contienen rutas de síntesis de compuestos lipídicos y producen estos en cantidades elevadas. La ingeniería metabólica es una alternativa viable y de bajo costo para la obtención controlada de principios bioactivos. Esta toma ventaja del conocimiento de las secuencias de ADN involucradas en la síntesis y regulación de las enzimas provenientes de rutas metabólicas, que en conjunto generan una serie de productos farmacológicos de una especie biológica particular. Las primeras aplicaciones comerciales de la modificación genética de plantas se encaminan a la obtención de cultivos que presentan ventajas agronómicas, como tolerancia a herbicidas, resistencia a plantas y patógenos, o tolerancia a condiciones adversas como salinidad o sequía. La segunda corresponde a plantas que presentan mejores propiedades organolépticas y nutricionales. Las modificaciones que se realizan en estas plantas son más complejas, ya que se encuentra implicado un mayor número de genes. Se considera que los beneficios de este tipo de plantas repercuten tanto en los productores de alimentos como en el consumidor final. Son plantas para elaborar alimentos destinados al consumo humano y animal. Y la tercera son plantas para producir compuestos de alto valor añadido. En este caso, se pretende que la planta se convierta en una biofactoría de productos de interés en los campos sanitarios, farmacéutico e industrial. En investigaciones recientes tenemos la evaluación de la actividad citotóxica del eufol en líneas celulares. Un gran número de agentes antineoplásicos clásicos se derivan de las plantas. Euphorbia tirucali es una planta subtropical utilizada en la medicina popular brasileña contra muchas enfermedades, incluyendo el cáncer. El presente estudio evaluó el efecto antumoral del eufol, el principal constituyente de E. tirucali, en 73 líneas de cáncer humano. También se evaluó el efecto biológico de eufol en las células pancreáticas. Además, se combinó con otros medicamentos estándar para ver su interacción. El eufol fue citotóxico en todas las líneas celulares, inhibió y formación de colonias en las células cancerosas del páncreas. También exhibió interacción sinérgica con fármacos en líneas celulares, pancreáticas y esofágicas. En este estudio se probó que el eufol tiene propiedades anticancerígenas in vitro, particularmente en líneas celulares pancreáticas y esofágicas, lo que sugiere que el eufol, ya sea como un solo agente o en combinación con la quimioterapia convencional, es un medicamento contra el cáncer potencial. Por otra parte, tenemos caracterización de inhibidores de enzimas digestivas involucradas en el control de la obesidad y la diabetes. La obesidad y la diabetes son padecimientos con un elevado impacto social y económico, cuyos tratamientos farmacológicos actuales han sido insuficientes para lograr su adecuado control. Los inhibidores de enzimas digestivas son de los fármacos antiobesidad y antidiabéticos más eficaces y seguros, aunque sus efectos secundarios son poco tolerados por los pacientes, por lo que el desarrollo de nuevos inhibidores resulta necesario. Este estudio demostró que el Ludwiga octavalvis tiene efectos inhibidores de lipasa pancreática y alfa-glucosidasas, por lo que los datos presentados en este trabajo podrían ser útiles para el futuro desarrollo de un fitomedicamento auxiliar en el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Como conclusiones, tenemos que las plantas son, han sido y serán un recurso indispensable en el descubrimiento de nuevos fármacos. Las técnicas de ADN recombinante y de cultivo de tejidos brindan una alternativa económica, segura y rápida para la obtención de biofármacos en gran escala, que pueden ser usados en el tratamiento contra enfermedades de alta prevalencia. Muchas gracias por su atención.
Bueno, le agradecemos a Mariana, una muy buena presentación. Ahora, le damos pie a las preguntas que pudieron haber surgido de esa exposición. Aquí Mariana se hace presente. Agradeceremos a la audiencia que ya salió la primera, segunda. Adelante, Gloria, y después Karen. Hola Mariana, tengo una dudita. ¿Me podrías decir cuál es la diferencia entre la ingeniería metabólica y la agricultura molecular? Oli, sí, la agricultura molecular, o sea, en las dos hay introducción de genes, pero en la agricultura molecular solo se da para algún cambio de, o sea, de que haya aumento de la producción de proteína o la inhibición. En cambio, en la ingeniería metabólica puede ser que, o sea, se agregue una ruta metabólica al genoma de la planta que no tenía, dando paso a que se produzca una proteína nueva en esa planta. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Muchas Nada. gracias, Gloria. Adelante, Karen. Después, Ignacio. Hola, ¿me podrías platicar un poco de manera muy general en cuanto al procedimiento de el cultivo in vitro de plantas? Sí, la verdad es un proceso bastante sencillo. Normalmente se agarra una plantita y dado que las plantas son totipotenciales, en cualquier parte que la agarres de la planta se va a poder reproducir, va a poder dar una plantita entera si le das sus condiciones adecuadas. Entonces se agarra una planta, se corta un pedacito y se pone en un cultivo sólido. Y lo que hace es que se forma un callo. Entonces, a partir de ese callo, normalmente se disgregan para que haya una suspensión celular. Y esta suspensión puede utilizarse para generar embriones somáticos, que son la base de semillas sintéticas, o se cultiva directamente para producir metabolitos secundarios. Ok, muy bien, gracias. Nada. Muchas gracias, Karen. Adelante, Ignacio, y después Anaí. Hola, tengo dos dudas. La primera es, en la expresión transitoria, ¿qué tipos de virus se utilizan como vectores? Ok, pues pueden usarse diferentes tipos de virus vegetal, pero lo más frecuente es que se usen virus con ARN de cadena sencilla. Y el más usado es el virus del mosaico del tabaco. Si no me equivoco, igual el de la alfalfa y del caupi. Ok, y la otra, mencionaste las desventajas de la transformación genética, que como ocurre al azar la inserción del material genético, se puede provocar el silenciamiento. ¿A qué te refieres con el silenciamiento? O sea, Ok, el silenciamiento es un conjunto de fenómenos epigenéticos que puede ser que inhiban la expresión de los transgenes que se pusieron. Puede ser tanto transcripcional como posttranscripcional. Entonces puede ser que se dé la ausencia de la expresión de la proteína recombinante que queremos. Ese es el silenciamiento. ok. Gracias. De Muchas nada. gracias, Ignacio. Por último, Anaí. Adelante. Conforme a lo que investigaste, ¿tú por Uh-huh. qué crees que deberían, por ejemplo, usarse un sistema vegetal en vez de un sistema de una bacteria para producir un biofármaco? Yo creo que es porque es más natural. Ahorita todo se usa como más natural para que el cuerpo lo procese mejor. Entonces yo creo que más que nada es por eso. O sea, la planta es muy adaptable a todo lo que le pongas. Entonces es más fácil irse, creo, por una planta a veces, o tal vez sería algo mejor, porque a veces la bacteria pues es muy dócil para transformarla, y la planta a veces no. Entonces creo que por eso.
Ok, gracias. Muchas gracias, Anaí, y muchas gracias, Mariana. Agradecemos tu presentación y por contestar a todas las preguntas. Ahora continuamos con las Gracias. exposiciones y a ver si César, tú que estás por ahí, ¿pudiste subir tu presentación? A ver. Sí, acaba de subirla. Bueno, un minutito para que yo pueda descargarlas. Bueno, en este momento vamos a dar pie a la exposición de células de mamíferos como fuente de obtención para biofármacos que presentará su compañero César. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy César Güemes y les voy a platicar de una de las fuentes principales para la producción de biofármacos, que se trata de las células de mamíferos por medio del cultivo de tejidos animales. En la imagen podemos apreciar un cultivo de células CHO en el fondo y podemos apreciar algunos animales de los que vienen estas células que vamos a revisar a continuación. Recapitulando un poco sobre los organismos que hemos visto para la expresión de proteínas recombinantes, podemos mencionar que estos sistemas de expresión son atractivos por bajo costo, una alta productividad e implementación rápida. Y las consideraciones para seleccionar una plataforma de expresión, el desarrollo del proceso para biofármacos y la manufactura de proteínas terapéuticas en estos organismos que hemos revisado han sido bien establecidas, que son bacterias, que han sido levaduras y han sido hongos. Es que se había trabado lo de el video, bueno, no sé si es video. Ajá, es que pasa que seguía viendo la portada durante el siguiente tiempo. Yo sí veía lo que sigue.
Ok, cualquier cosita o cualquier problema me avisa, ¿no? Voy a volver a poner la presentación. Ok, gracias. Recapitulando un poco sobre los organismos que hemos visto para la expresión de proteínas recombinantes, podemos mencionar que estos sistemas de expresión son atractivos por bajo costo, una alta productividad e implementación rápida. Y las consideraciones para seleccionar una plataforma de expresión, el desarrollo del proceso para biofármacos y la manufactura de proteínas terapéuticas en estos organismos que hemos revisado han sido bien establecidas, que son bacterias, que han sido levaduras y han sido hongos. Lo que nos compete ahora es el cultivo de células animales. Entonces, sabemos que los animales son organismos multicelulares superiores y estos tienen la característica de estar formados por distintos tipos de células eucariotas, ¿no? Dependiendo del órgano en el que se encuentre y las funciones que lleven a cabo. Y necesitan trabajar en conjunto todas esas células para que el organismo pueda vivir. Cada una de estas células por separado cumple funciones como nutrición, que se basa en síntesis de sustancias primordiales para el metabolismo primario a partir de nutrientes obtenidos del exterior. También llevan a cabo la relación intercelular para interactuar entre las células y llevan a cabo la reproducción, que permite la multiplicación a partir de una célula precursora, trayendo la consecuencia de células hijas con información genética semejante a las progenitoras. Entonces, el cultivo de células animales es un término que se le ha dado al aislamiento de un tipo específico de células provenientes de tejidos o órganos animales que son colocados en un ambiente artificial que favorece su división, crecimiento, multiplicación y a veces diferenciación. Y esta tecnología técnica es prometedora en la biotecnología farmacéutica porque a partir de ella se pueden producir vacunas, proteínas recombinantes glicosiladas, anticuerpos monoclonales y vectores virales. Y ahorita vamos a ver por qué se da esto. Antes de seguir, quiero recapitular algunos conceptos que hemos visto en la materia de cultivo de tejidos animales que son necesarios para poder entender lo que sigue la presentación. El cultivo primario prácticamente consiste en un cultivo iniciado desde células, tejidos o órganos temoados directamente al organismo. Un pasaje o subcultivo se puede considerar como un cultivo secundario, que es pasar células con o sin dilución de un envase de cultivo a otro. Una línea celular prácticamente se puede entender como la primera subdivisión de un cultivo primario. Implica que los cultivos realizados con ellas constituyen un linaje de células originales presentes en el primer cultivo. Y una cepa celular deriva de una línea de células o por selección o clonado de células conteniendo propiedades y marcas específicas cuyas características deben ser definidas. Este medio de expresión de proteínas recombinantes tiene ventajas en comparación a los medios vistos anteriormente, como que, por ejemplo, algunas proteínas recombinantes son muy grandes para ser sintetizadas por bacterias o por hongos o levaduras. También tenemos la ventaja de que algunas moléculas complejas requieren la maquinaria posttranscripcional que solo está disponible en células de mamíferos. Eso está relacionado con la glicosilación de proteínas que ocurre en el retículo endoplásmico rugoso, cosa que no está presente en organismos procariotas. Estas modificaciones proporcionan similaridades a las proteínas sintetizadas con los humanos y por lo tanto funcionan con más eficacia para tratar enfermedades. Los hongos y levaduras pueden glicosilar proteínas porque son organismos eucariotas, pero no llegan a sintetizar proteínas similares a los humanos, sino completamente afines. También tenemos que el 70% de las proteínas recombinantes comerciales son producidas por mamíferos. La historia del cultivo de tejidos se remonta a finales del siglo XIX, cuando se dan los primeros intentos para promover el crecimiento de órganos animales,
sumergiendo órganos de estos en fluidos biológicos para intentar fomentar su reproducción. Se considera el cultivo como un método para estudiar las células animales hasta 1907. En 1920 se inicia el cultivo de fibroblastos, pero no es hasta 1943 cuando se establece la primera línea de fibroblastos de ratón. En 1952 ocurre un acontecimiento importante que es que se genera la primera línea de origen humano, GILA, que dio pautas a iniciar la propagación viral en líneas celulares, ya que estas células fueron extraídas de carcinoma generado por el virus de papiloma. En los años 60 se establecen por primera vez las líneas CHOI y BHK21, que son las líneas celulares más utilizadas para producción de biofármacos actualmente y fueron explotadas para producción de biofármacos hasta los años 80. En los años 70 se realizan los primeros ensayos de transferencia de ADN en células animales y también en esos años se realiza el primer linaje artificial conocido como hibridoma, desarrollado a partir de células murinas. También se inicia el estudio de la totipotencialidad de las células madre embrionarias. En los años 80 se desarrollan líneas celulares especializadas en la regulación genética debido a que ya se empezaron a conocer los mecanismos de regulación genética. También en esos años se produce la primera proteína recombinante de células de mamífero. En los años 90 se da un boom de producción de biofármacos por células animales debido a que se encuentra que tienen una calidad superior a la de las generadas por otros medios de expresión. Se ponen de manifiesto las ventajas fundamentales de este medio de expresión, que son el plegamiento correcto de la proteína, la glicosilación compleja y la expresión de la proteína en el medio de cultivo. Actualmente, el desarrollo del genoma humano ha brindado interés sobre la genómica y sobre otras ciencias ómicas, y esto ha brindado un panorama muy amplio de investigación básica en células de mamíferos. Las principales aplicaciones del cultivo de células animales han sido el diseño de vacunas antivirales, que prácticamente consiste en producir muchos virus a partir de un cultivo, para lo cual se han utilizado las líneas celulares que se muestran en pantalla. Y otro muy importante es la creación de proteínas recombinantes terapéuticas, que prácticamente es la producción de los biofármacos que hemos visto anteriormente, ¿no? Como son citoquinas, factores de crecimiento, hormonas, productos sanguíneos, enzimas y anticuerpos. Y esto se lleva a cabo mediante la técnica de proteínas recombinantes. Entre las principales ventajas de este medio de expresión de proteínas recombinantes es que las proteínas específicas recombinantes se pueden producir a larga escala utilizando cultivos a larga escala precisamente. Otra ventaja es la que mencionamos anteriormente, ¿no? Que las señales de síntesis, procesamiento y secreción de proteínas eucariotas están propia y eficientemente reconocidas por las células mamíferas, que esto se refiere, ¿no?, a la glicosilación y al plegamiento correcto de las proteínas. Esta capacidad también les permite producir anticuerpos completamente funcionales, y los resultados de este tipo de cultivos son altamente reproducibles y se pueden evitar complicaciones éticas y legales debido a que no son seres vivos los que estamos tratando como tal, más bien son órganos vivos. Las principales desventajas de este proceso es que los cultivos de células animales son frágiles y es complicado trabajar con ellas, se necesita personal altamente calificado y es muy susceptible a contaminaciones. Generalmente se genera mucho menos producto que en los medios que hemos visto anteriormente. Puede ser muy caro trabajar con estas células por lo mismo. Y también tenemos la propiedad de que este cultivo suele ser inestable, quiere decir que pueden ocurrir mutaciones y cambios en las características de un medio después de un
periodo de crecimiento continuo. Una aplicación reciente y prometedora del cultivo de células animales es la terapia con células T, que prácticamente consiste en modificar células T vía viral o no viral, enfocándose a genes específicos relacionados con el cáncer y en la inserción de estos en el paciente. Otra de las nuevas aplicaciones consiste en la generación de líneas celulares estables para el estudio del COVID-19, logrando que esas expresen proteínas características del COVID y así facilitar el estudio de la enfermedad. En las últimas 3 décadas, la expresión de proteínas en células de mamíferos ha sido el sistema dominante para producción de biofármacos debido a sus ventajas en modificación posttraduccional de proteínas. Estos progresos significativos en diseñar nuevas líneas celulares, introducir nuevos mecanismos genéticos han sido logrados. Incluso la baja productividad del proceso ha sido erradicada parcialmente con el diseño de nuevas líneas celulares, medios de cultivo y condiciones de escalamiento. Y es una tecnología que incluso hasta la fecha sigue dando de qué hablar y nos sirve como herramienta incluso para solucionar problemáticas nuevas como puede ser la investigación del SARS-CoV-2. Y aquí se encuentran los artículos que utilicé para formar este pequeño review. No sé si tienen alguna duda. Por mi parte eso es todo. Agradecemos a César por esta exposición. Le pedimos que se haga presente, que se manifieste. Ya hay la primera participante de la audiencia, Roger. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no tengo muy clara la diferencia entre línea celular y cepa celular. ¿Cuál sería la principal diferencia? César, ¿estás por ahí? César. Está intentando hablar, creo, profe, porque veo que está hablando, pero no se escucha su micrófono. Sí, lo mismo observo. Bueno, César, si tienes problemas de comunicación, puedes escribir en el chat, comunícanos si tienes algún problema técnico. Bueno, pues vamos a seguir las presentaciones y al final de la siguiente presentación vemos si ya recuperamos a César. Me imagino. Roger, ¿puedes escribir la pregunta en el chat para que pueda contestar ahí César? Y a todos los demás que también tengan preguntas. Maestro, me dijo Enrique que le envió mensaje, pero no sé si ya lo vio. Enrique. Ahorita lo reviso. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, continuemos con la última exposición de hoy. De animales transgénicos. Tendremos que verlo la próxima semana. Entonces pasamos con Brianda. Entonces Brianda sí está por aquí. Vamos a continuar.
buenas tardes a todos. Mi nombre es Briana Naomi Santamaría y hoy les vengo a hablar sobre el sistema de expresión sin células. Para entrar en contexto, primero analicemos las problemáticas presentes en el sistema de expresión con células. Aunque estos sistemas se han utilizado y estudiado a lo largo de los años, no quiere decir que no presenten obstáculos. Las limitantes del sistema son en términos de calidad, pero sobre todo en cantidad de producción de proteínas. Estas limitantes se derivan de diferentes factores: la enorme complejidad que las membranas representan, el largo tiempo de producción, así como la incapacidad de concentrar toda la energía en la producción de la proteína. Y, en cambio, el sistema de expresión sin células, al no poseer un organismo vivo, carece de las enormes y complejas membranas, así como los problemas energéticos que un sistema con células posee. La síntesis de proteínas sin células se ha convertido en una poderosa plataforma tecnológica para ayudar a satisfacer la creciente demanda de producción de proteínas de manera simple y eficiente. Pero a todo ello, ¿qué es el sistema de expresión sin células? El sistema de expresión sin células, también conocido como síntesis de proteínas in vitro o CFPS por sus siglas en inglés, es una herramienta para la producción de proteínas utilizando maquinaria biológica sin el uso de una célula viva. Es algo como la producción de una proteína funcional en un tubo de ensayo en lugar de en una célula. Ahora que ya sabemos lo que es el sistema de expresión sin células, demos un pequeño vistazo al pasado para ver de dónde surge esta herramienta. Dos acontecimientos importantes dieron pie a que hoy en día esa herramienta sea ampliamente utilizada, así como estudiada. El primero de los acontecimientos sucedió alrededor de 1907, cuando el ganador al premio Nobel Edward Buchner descubrió la fermentación no celular. Las levaduras aún muertas seguían fermentando. Este descubrimiento cambió por completo el pensamiento de esa época, donde se creía que toda sustancia sintetizada por un organismo vivo se regía por la fuerza vital de la célula, o sea, que después de muertas no había forma de obtener esos productos. Claro que después de este descubrimiento, ese pensamiento quedó completamente descartado. El segundo acontecimiento sucedió hace aproximadamente 60 años. Nuremberg y Mattei realizaron un experimento pionero en el que emplearon el sistema de expresión sin células. Básicamente, extrajeron el contenido celular de E. coli y le fueron agregando diferentes combinaciones de ARN para ver qué proteína se producía. Gracias a este experimento es que lograron identificar el código genético de E. coli. Desde el descubrimiento de Nuremberg, la plataforma CFPS ha crecido para permitir una variedad de aplicaciones. Actualmente, CFPS cuenta con diferentes formatos que se adaptan a las necesidades de los usuarios. Estos formatos son acoplados y desacoplados, lotes, de flujo continuo, de intercambio continuo y liofilizados. Para poder llevar a cabo este sistema, necesitamos tres componentes importantes. El lisado. Para poder obtener la maquinaria de transcripción y traducción, se debe elegir primero un microorganismo que se adapte a lo que nosotros pretendemos hacer. De este se extraerá todos los componentes necesarios para que se pueda realizar la síntesis. Datos esenciales. Son los elementos necesarios para que el sistema pueda funcionar. Estos se requieren para que la síntesis y la traducción se puedan realizar de manera correcta. Son moléculas energéticas como el ATP o el GTP,
aminoácidos, así como cofactores. Plantilla de DNA. Es importante seleccionar este fragmento de DNA porque este deberá contener los genes que nos interesan expresar para poder producir la proteína. Puede ser un plásmido o incluso un fragmento de PCR. Ahora que ya sabemos lo que se necesita para poder realizar la expresión sin células, vamos a hablar un poquito del proceso. Como sabemos y como mencioné, primero se debe elegir la célula de la cual se va a extraer toda la maquinaria para poder realizar la transcripción y la traducción. Por ello, una vez seleccionada, esta se deberá crecer en un medio de cultivo. Una vez que éstas alcancen la densidad óptima, serán sustraídas del medio de cultivo para que se pueda proceder con análisis. En análisis se obtendrá todo el material intracelular de la célula, pero se deberá pasar por un proceso de selección en el que se tomarán algunas moléculas que van a ser pues las importantes para la transcripción y la traducción, como lo sería el ARN polimerasa o bien los ribosomas, que son como los complejos importantes para que se pueda dar esta síntesis. Como se ha venido diciendo a lo largo de la exposición, el sistema de expresión sin células tiene el potencial para sintetizar de manera rápida una amplia gama de proteínas, sin la necesidad de utilizar células vivas. Y es aquí donde nos debemos preguntar en dónde o para qué lo utilizamos. Una herramienta para la comprensión de la transcripción y la traducción, para la síntesis de bibliotecas de proteínas, para la producción de medicamentos, así como para la expresión de proteínas similares a los virus. En particular, los sistemas de expresión libres de células poseen distintas ventajas sobre los sistemas de expresión basados en células. La primera, la ausencia de una pared celular permite un entorno abierto para el monitoreo activo, muestreo rápido y manipulación directa del proceso de síntesis. Esto hace esta herramienta simple, rápida y sensible. Rápido proceso de producción de proteínas. Al no estar presentes células vivas, no es necesarios pasos como clonación o bien el cultivo de células vivas. Por lo tanto, hace que el proceso sea más rápido de llevar a cabo para la producción de proteínas. Y por último, esta herramienta posee la capacidad de centrar toda la energía del sistema en la producción de proteínas de interés. Esto debido a que al no utilizar una célula, no se llevan a cabo procesos auxiliares para garantizar la supervivencia de la célula, por lo que se puede optimizar el uso de la energía en la producción única de la proteína de interés. A pesar de muchos aspectos prometedores de la síntesis libre de células, varios obstáculos han limitado su uso como tecnología de producción de proteínas. Estos obstáculos han incluido reacciones de corta duración de síntesis de proteína, la dificultad para cumplir las necesidades de energía y sustratos de la síntesis de proteína, además de los elevados costos de los reactivos. La última desventaja son las consideraciones técnicas y funcionales involucradas en la elección y ejecución de la plataforma. Como se había mencionado, existen diferentes formatos y por ello es importante que el usuario sepa seleccionar el que se ajuste a su proyecto o su experimento. Y es necesario también que cuente con toda la información para poder llevar a cabo este sistema. El siguiente artículo es una muestra de la aplicación de la herramienta. El artículo se titula Síntesis de proinsulina soluble en un sistema de síntesis de proteínas sin células. La proinsulina es el precursor de la insulina. Actualmente el proceso de producción posee algunos inconvenientes.
En la síntesis de proinsulina en E. coli se forman cuerpos de inclusión, por lo que el producto debe procesarse por múltiples pasos para la obtención de la insulina activa. Es por ello que los investigadores decidieron implementar una nueva forma de síntesis de proinsulina con el fin de establecer un nuevo enfoque de la expresión de este producto de alto interés farmacéutico. El resultado del experimento fue bastante prometedor. Sí se logró la expresión de la proinsulina soluble y de esta manera se le confirió al trabajo pues información bastante útil para el desarrollo de un nuevo método de expresión de insulina. Si bien aquí podemos ver una aplicación del sistema de expresión libre de células en la producción de pues fármacos como lo es la insulina. Como pudimos ver a lo largo de la presentación, esta herramienta es una plataforma simplificada y acelerada para la transcripción y traducción de las proteínas, que ha abierto las posibilidades de mejorar los procesos de producción de proteínas para satisfacer los actuales requerimientos. A su vez, este sistema permite abrir nuevas oportunidades para la expresión de proteínas, la ingeniería metabólica, el desarrollo terapéutico a partir de la síntesis de proteínas, pero sobre todo el desarrollo de nuevos conocimientos. Como conclusión, el sistema representa una tecnología prometedora para la producción de proteínas, eludiendo algunas limitaciones que plataformas como la de expresión basada en células presentan. Pero a pesar de ser una herramienta bastante utilizada, aún posee desafíos que pueden ser mejorados. Agradecemos a Brianda por la presentación y damos apertura a las preguntas que pudiesen surgir de acuerdo a este tema que acabamos de observar. Brianda, ¿estás por ahí? Adelante, Anaí. Sí, aquí estoy. Hola Naomi, muy buena presentación. Tengo una pregunta. Bueno, dos de hecho. La primera es, ¿qué son los cuerpos de inclusión? Ok. ¿Y la segunda? Ok. No sé si me podrías como que explicar un poquito cómo se puede sintetizar las proteínas sin que hayan células. Como que no me quedó muy claro. Gracias. Sí, claro. Gracias por tu comentario. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que cuando un organismo, como por ejemplo una bacteria, es obligada a producir proteínas, pues se tiene un estrés y por lo tanto las proteínas se van produciendo y se van acumulando, produciendo esos agregados insolubles de proteínas. A eso se refiere con los cuerpos de inclusión. Y en cuanto al procedimiento, bueno, para poder sintetizar pues, las proteínas, lo que necesitamos es pues, la maquinaria necesaria. En este caso la vamos a obtener a partir de la lisis celular de algún organismo como E. coli o Saccharomyces o algún organismo que se adapte a lo que tú quieres realizar. Una vez obtenido estos productos, como son el ARN polimerasa y todos la maquinaria, así se maneja, que va a ser pues la necesaria para realizar la transcripción y la traducción, solo faltaría agregar dos cosas. El ADN, que va a ser ese fragmento de genes que nosotros queremos expresar para producir la proteína de interés. Y para poder llevar a cabo pues sabemos que para la transcripción es necesario pues energía y esta se va a suministrar a través de ATP. Lo mismo sucede con la traducción, que necesita también aminoácidos para poder formar la proteína, así como energía. Y esta se va a suministrar a través de, pues,
se venden como estos compuestos, son bastante caros, pero pues son como los agregados para que ya la maquinaria pueda empezar a funcionar. Pero en sí es como lo mencioné al inicio, es realizar la transcripción y la traducción en un tubo de ensayo. No sé si contesté a tu duda. Sí, me quedó muy claro. Gracias, Naomi. A Muchas ti. gracias, Anaí, por responder, bueno, por tus dudas, por tus preguntas, por compartirlo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Adelante, Giselle. Hola, Después, Claudia. yo tengo una pequeña duda en la parte en que el proceso es más rápido, se tiene en cuenta no el cultivo de células, ¿no? Porque como que no entendí si siempre tenemos que cultivar las células para después romperlas y utilizarlo de adentro, ¿no? O sea, no hay otra manera de hacerlo o cómo. No, sí existen pues ya kits que te brindan toda la maquinaria para realizar estos procesos y se podría decir que es rápido porque, por ejemplo, si lo vamos a producir dentro de un microorganismo como E. coli, pues tenemos que considerar todo el proceso de clonación, de purificación, del crecimiento del mismo hospedero para poder obtener la proteína. En este caso, pues al no haber un microorganismo, una célula en la que se vaya a sintetizar es directamente en el tubo de ensayo, pues no vamos a requerir de estos procesos, pues que son un poco tediosos y largos de realizar. Ah, ok, eso ya lo venden hecho, ¿no? Ah, perfecto. Sí, algunos sí, pero no todos, o sea, hay microorganismos que aún no se emplean para esto. En ese caso, pues sí sería pues todo el proceso que expliqué de cultivar, seleccionarlo, cultivarlo, lisarlo y extraer toda la maquinaria necesaria. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Giselle. Adelante, Claudia. Hola, Ana. Yo quería saber si hay alguna otra diferencia, además de que pues este sistema es libre de membranas. ¿Alguna otra diferencia importante o impactante durante el proceso? Pues es que si nos ponemos a analizar el sistema de expresión en células, pues básicamente lo que restringe o limita mucho es la presencia de las membranas. Al no poseer estas, pues ese es como que lo que hace el sistema de expresión sin células, el no poseer membranas y eficientizar el proceso de producción de proteínas. Como tal, sé que, o sea, no te podría decir si existe algo más, yo solo leía a partir de las membranas que estas eran el limitante más grande que poseían los sistemas de expresión con células. Ok, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna pregunta más? Una más para finalizar. ¿Ninguna? Bueno, además, yo tengo una pregunta. Además de proinsulina, ¿qué otro tipo de hormonas o biofármacos se han producido a partir de este tipo de fuente, ¿no? Pues realmente yo no encontré algún otro biofármaco producido a partir de este. De hecho, este es bastante reciente, es del 2017-18. De hecho, el artículo estaba en chino, pero pues lo conseguí en inglés al final de cuentas y lo leí. Pero como tal no encontré algún otro biofármaco producido a partir de este. Me imagino que sí hay y pues me voy a dar la tarea de investigarlo y subirlo al foro. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Y con esto concluimos la clase. Con esto concluimos la clase. Únicamente la próxima semana yo tengo una reunión de 1 a 2:30 más o menos. Podría prolongarse 15 minutos más, ¿no? Esa reunión traté de posponerla o reagendarla, pero fue imposible. Por lo tanto, la próxima semana comenzaremos a las 2:45. Así que te voy a poner también como recordatorio nada más para que lo tengan en cuenta. En la próxima semana vamos a tener 4 exposiciones y la de Luis que tuvo problemas para presentar al día de hoy. Por lo tanto, lo que haremos o la dinámica para poder concluir a tiempo, porque supongo que ustedes también
tienen programadas otras clases u otras actividades, pues va a ser poner correlativamente todas las presentaciones y al final, pues las preguntas vendrán, ¿no?, de acuerdo al tema que les haya generado alguna inquietud. Entonces recuerdo, la próxima semana nos vamos a conectar a las 2:45, ¿vale? Y recuerden que tienen hasta el 7 de diciembre para subir la tarea de la unidad 2, que es el cuadro comparativo. De igual manera, estuve escribiendo bueno, ya desarrollé la tarea final. Para la tarea final sentí que era demasiada, ¿no? Y entonces voy a cambiarla a uno más interesante, ¿no? Donde se puedan obtener productos más interesantes. En ese sentido, la tarea va a ser elegir una enfermedad y de esa enfermedad elegir una fuente de biofármaco, elegir un tipo de biofármaco y a partir de eso desarrollar un resumen o una propuesta de una revisión, ¿no?, de literatura. La tarea ya la estoy terminando de escribir. Ese va a ser el trabajo final. La voy a tratar de subir este fin de semana para que la empiecen a desarrollar o investigar. Van a tener aproximadamente como 1 mes y medio para hacerla, ¿no? Bueno, más o menos como 1 mes y 2 semanas para hacerla. La tenemos que entregar en enero, los primeros 15 días de enero, así que nada más les aviso, ¿no?, cuál va a ser la dinámica, ¿no? Escoger una enfermedad, un tipo de fármaco, un tipo de fuente y aparte de ir a hacer una revisión en la literatura de lo que se sabe o se encuentra. Sin más por el momento, los detalles, como les comenté, se los voy a subir en la tarea, nada más les voy adelantando. Y si no hay más comentarios, dudas, sugerencias, pues les deseo a todos una bonita tarde, un bonito fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana a las 2:45. No lo olviden. Gracias, profesor. Ok, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.